La mentoplastia es el procedimiento quirúrgico mediante el cual podemos realizar un moldeamiento del mentón, modificando tanto su proyección como sus dimensiones. En términos generales, se han aceptado dos tipos de mentoplastia, que son mentoplastia con osteotomías, la cual consiste en hacer unas fracturas del hueso para modificar precisamente su posición, o el uso de materiales implantables, que generalmente son implantes de silicona, los cuales se ponen sobre el hueso. Adicional a esto, también pueden realizarse modificaciones del mentón utilizando inyección de grasa o de productos como el ácido hialurónico. La mayoría de pacientes que consultan a Velmed para mejorar la apariencia de su mentón son personas que tienen una hipoplasia del mentón, es decir, que su mentón está hacia atrás en una posición posterior y que es más pequeño de las dimensiones aceptadas naturalmente para los demás pacientes. Sin embargo, no son ellos los únicos candidatos a hacerse una mentoplastia. Por el contrario, también las personas que tienen el mentón muy hacia afuera o que tienen una dimensión más larga de lo normal también podrían ser candidatos a un procedimiento de mentoplastia. Quiero hablarles de las dos principales formas de hacer una mentoplastia, la que contempla osteotomías del hueso mentoniano y la que utiliza implantación de dispositivos de silicona. Para estas dos técnicas es necesario hacer un abordaje. Ese abordaje puede estar dentro de la boca, que tiene la gran ventaja de no dejar una cicatriz evidente, o también se puede hacer a través de una incisión en la parte inferior al mentón. A través de esta incisión se crea un bolsillo dentro del cual se puede implantar el dispositivo de silicona o hacer las osteotomías y posteriormente modificar el mentón de acuerdo a los requerimientos de cada paciente. Al finalizar el procedimiento se realizará una sutura de la incisión realizada inicialmente y se dará por terminado el procedimiento. En la mayoría de pacientes prefiero realizar este procedimiento bajo anestesia general, ya que permite que el paciente esté completamente dormido y que colabore completamente con el procedimiento. Al ser un procedimiento ambulatorio, después de someterse a una mentoplastia, el paciente será dado de alta y pues llevará todas las recomendaciones postoperatorias en su casa. ¿Qué es indispensable en este procedimiento? Utilizar una mentonera o una forma de ferulizar el área intervenida para evitar que el implante o los tejidos movilizados vayan a cambiar a una posición no deseada. Además de esto, se realizarán todas las recomendaciones generales para cualquier procedimiento quirúrgico, que incluyen analgésicos, antiinflamatorios y antibióticos. Es indispensable seguir todos los controles postoperatorios que recomienda el cirujano plástico para el retiro de puntos y para hacer la verificación de un adecuado proceso postoperatorio.